Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con la Escuela de Profetas. Estamos ya en la segunda parte del tutor profético y le damos gracias a Dios por esta mañana, por esta oportunidad de poder continuar con toda esta enseñanza. ¿Estamos listos? Este es el curso Campo Profético 3. Y esta es la segunda parte del tema Tutor del Don Profético. Vamos a hablar acerca de la presunción. Uno de los mayores problemas que un joven profeta o una profetisa pueden tener es la actitud de presunción. La persona oye algo de Dios y enseguida se mueve. La presunción es una fortaleza que ciega a muchos líderes vigilantes, que oyen a Dios antes que a otros. Resulta de presumir que sabemos qué hacer sin consultar a otros líderes. Aquí es donde es crítica una buena relación con su pastor, tutor o con discípulos. Bueno, hemos visto, hermanos, que esto es real. La presunción de pensar que uno escucha a Dios y que uno sabe que es Dios el que le está hablando, muchas veces hace que la persona sea una persona que no necesita consultar al pastor, a los líderes o a los profetas en eminencia. O sea, estas personas presumen que ya lo que tienen viene de Dios y no hay margen de error. El buen tutor trabajará como una voz emergente en cuanto al aspecto de los pasos que debe dar el profeta. Los profetas a los que no se les modele el carácter en forma adecuada tienen una sola velocidad, que es la directa. Entonces, hermanos, miren cuánta necesidad hay de moldear el carácter del profeta o del profeta emergente, del bebé que tiene dones proféticos. ¿Por qué? Porque el mismo don y la misma pasión les hace ser directos, o sea, no toman escalas, ni pautas, ni velocidades, sino que todo lo quieren hacer rápido. Entonces son por lo general personalidades típicas clase A. Esto es difíciles de tratar y conectados a la tarea. Quieren que todo suceda en el ayer y no les gusta esperar por nada ni por nadie. Dios en su misericordia ha puesto algunos dones maravillosos en la iglesia, como el de pastor, para encaminar a los profetas. De otra manera, la mayoría de estos se quemarían y con ellos todos a su alrededor. O sea, que necesitamos en la iglesia profetas o profetas de oficio que tengan el don de pastor. Si no, no vamos a poder ser tutores, porque como les decía en la clase anterior, toma mucho tiempo modelar un vaso profético. Entonces se necesita esa gracia, ¿verdad? Del pastor, esa paciencia del pastor, ese amor del pastor para poder tratar con el profeta emergente, los profetas que están en emergencia. El profeta de Ches, quien pastorea una iglesia predominantemente profética, explicó la diferencia entre un profeta y un pastor, ¿no? A un profeta le dices que debe conquistar una montaña para el reino de Dios y te conducirá a la iglesia, a toda la iglesia a la cima, empujando y jalando al cuerpo cuesta arriba. A excepción de 2 personas, todos morirán, pero él habrá conquistado la montaña. Eso quiere decir que el profeta, cuando ve un desafío, quiere llevar a toda la iglesia, no importando si son bebés espirituales o no, quiere llevar a todos a ese nivel de la misión que está encomendándosele o que está viendo que tiene que hacer para Dios. Sin embargo, si a un pastor le dices que haga que la iglesia conquiste la montaña,
El profeta se impacientará terriblemente, pero el pastor se tomará su tiempo, ayudando a cada uno, a cada corderito a trepar las enormes rocas, sacando tiempo para atender sus heridas y sus magulladuras. Por lo general el profeta se frustra y dice algo así, como, pastor, si gasta tanto tiempo en cada corderito, nunca conquistaremos la montaña. ¿No? Miren que se necesita un balance, se necesita el balance del pastor y del profeta para poder trabajar con todo el equipo, con toda la iglesia. Creo que Dios necesita que ambos dones trabajen para traer equilibrio, ¿verdad? Los pastores en ocasiones son tan lentos al esperar que todos entren en las cosas nuevas de Dios para ir a la montaña que podrían perder la temporada de visitación. Sin embargo, es la voluntad de Dios que tantos hijos como sea posible trepen la montaña, ¿verdad? Entonces, los profetas son como que los que están también ahí un poco empujando, ¿verdad? Al pastor para que se logre el objetivo de tomar las montañas. Están allí animando también a todo el cuerpo, pero tampoco no puede ser en una forma con desesperación ni con una urgencia que quieren hacerlo el día de ayer, sino que todo también tiene que ser en oración y planificado. ¿Amén? Los profetas jóvenes entonces están tan ocupados en el cumplimiento de la meta que a menudo no ven lo que sus empujones y jalones están haciendo en relación a la iglesia. Están preocupados solo por sus propios asuntos, los que oponen a las relaciones. Sin embargo, pueden ser una bendición real al recordarle a la iglesia que se mantenga en movimiento hacia lo alto de la montaña, si evitan ser molestos en sus exhortaciones. Amén. Entonces hay momentos en que hay profetas emergentes que dicen, tenemos que tomar esa montaña, ¿no? Y definitivamente tenemos que orar por ellos, porque sí, es posible que Dios les esté mandando, pero también es posible que no muchos entiendan el porqué, la toma de tal lugar, de tal montaña, de tal ciudad, y muchas veces estos profetas emergentes tienen que ser enviados con un equipo, porque toda la iglesia no está en ese nivel. Amén. Entonces, una reunión de ancianos es triste cuando ambos dones se embisten y no trabajan juntos, queriendo cada uno hacer su voluntad. La voz profética debe querer someterse al pastor como su autoridad. No obstante, si los dos se toman su tiempo para ventilar sus asuntos sin insistir en estar personalmente en lo cierto en relación con el momento, ellos y la iglesia son bendecidos. ¿Amén? Entonces tienen que valorarse, tienen que valorar el pastor, tanto al profeta emergente como el profeta emergente a su líder, a su pastor, tienen que valorarse y tienen que llegar a un común acuerdo, porque así el profeta quiere ir solo a tomar la montaña, si no lo hace bajo la tutoría, bajo el cuidado del pastor, muchas veces corre muchos riesgos. Entonces, lo más conveniente es que ese vaso profético esté de acuerdo con la persona de autoridad de la iglesia, con su líder, con su pastor, con su apóstol, para que el Señor esté tomando ese encargo en un cuidado y una protección total al vaso profético. Hemos visto muchas veces esto y realmente es impresionante ver la manera como son bendecidos los vasos proféticos cuando están recibiendo algo de Dios que tienen que hacer y se ponen de acuerdo con el pastor, con el apóstol de la iglesia y son enviados a esa misión. Entonces regresan con la victoria, regresan con testimonio, regresan con la alegría y el gozo de la obra realizada y de respaldo tremendo y total, no solamente de Dios, sino también de la iglesia local. Amén. La inseguridad. Las inseguridades de una persona proveen otra área de trabajo para el tutor.
muchas de ellas se originan en el temor del hombre o la mujer. La Biblia dice, el temor del hombre pondrá lazo, Proverbios 29-25. En Hebreos, la palabra lazo significa carnada o señuelo en la red del cazador. No olvidemos que los temores pueden llegar a ser iniquidades cuando no se tratan a tiempo con el perdón, lo que llamamos las cuentas cortas con Dios. Amén. Entonces, tenemos que motivar hay vasos proféticos que también, ¿por qué no decirlo?, tienen la iniquidad y el temor. Dios les dice algo, pero ellos tienen más temor a hacerlo que a disponerse a ser usados por Dios. Y el tutor profético tiene que tratar con esas áreas. Tiene que motivarlo para que cumpla lo que le encargo, lo que Dios está mostrándole que haga. Animarlo, ¿por qué? Porque esa iniquidad del temor le va a traer una restricción, le va a traer una limitación, le va a traer un lazo para no avanzar hacia los propósitos que Dios tiene con él. ¿Ok? Entonces, los temores humanos van de la mano con los placeres. Tenemos que caminar en la cuerda floja para mantener ese fino límite entre anunciar el mensaje con el carácter de Dios o con las fortalezas de los temores y placeres humanos. No todos los mensajes proféticos son agradables, pero cuando están en el tiempo apropiado y tenemos el corazón, la actitud y las palabras correctas, la gracia es la cucharada de azúcar que le ayuda a tragar la medicina. Amén. Entonces, definitivamente hay momentos en que el vaso profético va a tener temor de dar un mensaje, de hacer una tarea que Dios le está mostrando, ¿verdad? Pero necesitamos animarnos los unos a los otros para cumplir ese propósito. Entonces, preocuparse demasiado de cada nimiedad que alguien le dice es agobiante. Nunca será libre para ser usted mismo. El otro extremo del péndulo es no preocuparse de lo que piensan los demás y en consecuencia los herirá. Algunos jóvenes profetas son demasiado severos y otros demasiado tímidos. Es triste, pero difícil encontrar el equilibrio entre estos dos extremos. Amén. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas veces nuestras iniquidades, ¿verdad?, no dejan que nosotros estemos totalmente efectivos en lo que es el don profético que el Señor nos ha dado. Por eso es que el Señor dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de valor y de dominio propio. Hay muchas veces en donde el profeta emergente o el profeta de oficio tiene que tomar de esa fe, de ese valor que Dios pone. No nos olvidemos aún el profeta Elías, cuando ya había tenido un triunfo tremendo ¿verdad?, con todo lo que era el ejército de los profetas de Baal y había vencido. Luego él se siente solo, se va a una cueva, porque Jezabel por ahí andando buscando para matarlo. Entonces él se deprimió, ¿verdad? Entonces eso no le permitió al profeta Elías terminar la obra, que era destruir también a Jezabel. No, tuvo que levantarse otro profeta emergente que fue Jehú para derribar a Jezabel. Pero él podría haberlo hecho, pero fue su temor el que le trajo un lazo, el que le trajo una limitación en su actuar, en su autoridad profética. Amén. Vamos a ver también, vamos a hablar sobre la iniquidad de la inferioridad. La inferioridad es un pariente cercano de la inseguridad. Revise en quienes instruye si tienen señales de inferioridad. La gente con este complejo casi siempre se esconde detrás de una actitud hostil. ¿Ok? Entonces, cuando vemos personas que son hostiles, no es porque muchas veces ellas se crean más, o personas que hieren a otras, es porque más bien tienen un sentido de inferioridad y tenemos que tratar con esa iniquidad, porque tampoco eso no nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, cortan a otros para edificarse a sí mismos.
Esta es también una señal de un espíritu de crítica. Si la persona con quien está trabajando tiende a hacer comentarios ásperos de los que se ríe después como si fueran bromas, tiene un problema de personalidad. Los aprendices de humildad no se ofenden cuando se trae a luz esto de la inferioridad a su atención. La actitud hostil apunta a menudo a sentimientos de inferioridad. En tal caso, el tutor debe orar por el aprendiz para ayudarlo a descubrir las raíces y lograr la sanidad. Amén. Entonces, cuando tú estás tutoreando a una persona que tiene esa iniquidad de la inferioridad, te vas a dar cuenta que se trata de burlar de otros, que trata de mofarse de otros, que trata de minimizar a otros. Y no es porque él se sienta más, sino muchas veces es porque hay un sentimiento de inferioridad. Por eso es que quiere ponerse por encima, no importando las consecuencias muchas veces de sus actitudes, sus actos, de sus palabras. Entonces, lo que tiene que hacer el tutor profético no es desecharlo y decir, esta persona no sirve para el campo profético, sino tiene que orar y con amor mostrarle, ¿no?, esta iniquidad de inferioridad que tiene. Otro indicador de inferioridad es la jactancia. No creemos que esto sea hablar de testimonios sobre los lugares donde hemos ministrado. Todos debemos ser capaces de hablar y escuchar lo que Dios ha hecho en nosotros o a través de nosotros, ¿verdad? Es un testimonio de la bondad de Dios. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan, Romanos 12:15. Sin embargo, algunas personas siempre tienden a sobrepasar las anécdotas de los demás. Sinceramente, esto es demasiado odioso, ¿verdad? Entonces, otro síntoma de que tú puedes ver en tu hijo espiritual o en aquel que estás tutoreando, que tiene un sentimiento de inferioridad, es que siempre quiere tener una anécdota mayor, siempre quiere tener una experiencia mayor espiritual, o que ora más, o que ha hecho un milagro más grande, o que ha tenido una revelación mayor. Entonces, estas personas terminan siendo odiosas para los demás hermanos de la iglesia. Entonces, lo que tienes que hacer es también igual, con amor, mostrarle que este es un síntoma de inferioridad que está teniendo. Muchas veces no va a aceptarlo, ¿verdad? Se va a resistir, pero es importante que tú estés segura de que si esa actitud está dañando a las demás personas, es porque eso no viene de Dios. No nos olvidemos que Satanás vino a robar, a matar, a destruir. Lo que necesitamos es que el vaso profético emergente tenga las características contrarias a las que tiene Satanás, que es edificar, es bendecir, es tratar a las demás personas con amor y como mayores que ellas, como dice la palabra, que debemos considerar a los demás como mayores que a nosotros mismos. Esa tiene que ser nuestra actitud constante. Amén. Asimismo, esa clase de humildad es difícil de mantener. Por tanto, trate de no eclipsar a otros líderes jóvenes cuando dicen, hoy oré por mi vecina que tenía dolor de espalda y el Señor la sanó. El líder experimentado podría reventar la burbuja del joven y robarle el gozo y decirle, caramba, esto está bien, pero la semana pasada yo oré por 20,000 y hubo un número increíble de sanidades físicas. Amén. Entonces, hermanos, no necesitamos ridiculizar a nuestro hijo profético, aquel que está emergiendo proféticamente. Si el tutor profético está teniendo muchas más experiencias espirituales o muchos más logros en el área espiritual o con los dones, ¿verdad? Tienes que ser maduro para poder guardar eso en tu corazón y apreciar lo que está pasando con el hijo espiritual que estás teniendo. Para él es muy importante lo que está pasando. Son de repente sus pininos. De repente es la primera vez que pone la mano sobre una persona y esa persona se sana. Entonces tú no puedes sacarle todo tu repertorio de todas las veces que Dios te usó para traer sanidades, sino tú te tienes que gozar con él, sacarle la escritura y mostrarle que sí, que él está siendo parte ahora de aquellos que
le están siguiendo las señales de Dios, porque la palabra dice que a todos los que creen, ¿verdad?, pondrán sus manos sobre los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Y pondrán sus manos sobre los enfermos, hablarán nuevas lenguas. Si tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces tú puedes animarlo y decirle, mira, ya las señales que están escritas en la Biblia se están cumpliendo en ti. El tutor profético tiene que menguar para que el hijo espiritual crezca. Por eso es que es mucho más importante referirse a lo que la palabra de Dios dice con respecto a él, a lo que las experiencias propias puedas tú estar comparándolas con el nuevo líder. Otro de las iniquidades con las que el tutor profético tiene que trabajar con el vaso emergente es el rechazo. El rechazo es un auténtico mal cuando llega a ser verdadero en el campo profético. Las heridas antiguas gotean y colorean lo que decimos. Muchos líderes cargan marcas de batalla en tiempos pasados, cuando anunciaron mensajes proféticos que no fueron recibidos o que fueron mal interpretados. Como tutores debemos ser cuidadosos de que nuestras propias raíces de amargura no se levanten y contaminen al aprendiz. ¿Amén? Esto es de extrema importancia, puesto que los líderes jóvenes se colgarán a menudo de tus palabras, como si fuera el evangelio. Ya sea que les guste o no, si tienen prejuicios de cualquier clase, los transmitirán a aquellos a quienes enseñas. Entonces, hermanos, tienes que tener mucho cuidado. Si tú estás siendo un tutor profético, tienes que examinar mucho si hay alguna raíz de amargura todavía en ti. Si tú has sentido rechazo cuando has profetizado, cuando has ministrado, eso tienes que limpiarlo, ya tienes que presentarlo a Dios como una iniquidad. Ya es importante que tú te revises primero a ti mismo antes de tener un hijo al que estás tutoreando proféticamente, porque muchas veces con las palabras que tú le transmites, ellos van a ser marcados. Entonces, definitivamente, eso a ellos les va a quedar como una marca. Y si tú no pasaste la prueba de perdonar las ofensas por algún rechazo, ¿verdad?, que hayan tenido contigo cuando tú estabas ministrando, creo que los dolores más grandes de un profeta de oficio son los que están marcados, ¿verdad?, en tu espíritu, en tu alma, por causa de haber sido rechazado por una palabra, por una revelación que traías, que el Señor te marcó fuerte, que iba a ser de bendición para tal o cual persona, tal o cual iglesia, tal o cual nación, y no pudo ser recibida de la manera como tú pensabas. Entonces, es importante arreglar este tema, es importante arreglar el rechazo, hermanos. Eso es muy, muy importante, porque muchas veces el rechazo te va a hacer quedar paralizado. O sea, el rechazo, esa iniquidad de rechazo va a hacer que el tutor profético aún tenga temor de que el hijo espiritual lo rechace, ¿verdad?, o lo juzgue. Entonces, ahí se va a crear un conflicto, una rivalidad que nunca debería suceder en cuanto a la tutoría del don profético. Por eso, miren qué importante, no solamente es que aquel que tú estás tutoreando pueda ser libre de esta iniquidad de rechazo, sino que también el tutor ya haya tratado con esta iniquidad. Y tienen que estar conscientes de que los profetas, la mayor característica es que los van a rechazar. Eso se va a ver en todo momento, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis se va a ver el rechazo continuo a los profetas, ¿sí? Va a haber una resistencia cuando se les está hablando a alguien que están, como se dice, en sus pecados, en sus iniquidades, en sus rebeliones. No van a querer aceptar el consejo o la revelación que el profeta de oficio está trayendo. Por eso es que Dios tiene que tratar primeramente con el profeta con el tema del orgullo. El Señor, donde muy, muy fuertemente trabaja para levantar un profeta de oficio,
es en el tema del orgullo. Entonces va a experimentar que una y otra vez las personas más cercanas a ella, las que más aman, las que más aprecian, ¿no? Van a fallarle o van a hablar mal de ella o van a hacer cosas que le afecten. Y esta persona, este profeta emergente va a tener que perdonar una y otra y mil veces, ¿no? Y aún ella misma se va a sentir que ha fallado y va a tener que perdonarse. Entonces, eso va a hacer que el profeta emergente tenga un espíritu de humildad, de sujeción, un espíritu que esté dispuesto a escuchar a sus líderes y a Dios primeramente, ¿no? Entonces, qué importante es tratar con esta iniquidad del rechazo, hermanos. Es realmente muy, muy importante. Hemos visto personas que muy bonito han estado emergiendo en el campo profético y de pronto hablaron o dijeron algún sueño o alguna revelación o alguna palabra que Dios le dio y vino un rechazo de uno o de más hermanos. No nos olvidemos que a José cuando le vino los sueños y los empezó a contar, vino envidia de los hermanos y lo rechazaron y después lo vendieron, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una constante que va a pasar con, con aquel que está emergiendo en lo profético. Pero para eso es que el Señor nos ha dejado las Escrituras, dice que toda Escritura es inspirada por Dios para enseñarnos, corregirnos, redarguirnos, ¿verdad? En amor. Entonces, por eso es que Dios nos ha dejado esas tremendas y grandes enseñanzas de todos los profetas, los menores, los mayores, para ver cómo es que ellos lidiaron con estas iniquidades de rechazo, ¿no? Entonces, el orgullo. Vamos a ver con respecto al orgullo en la revelación. No hay realmente derechos reservados en la revelación de Dios. Hay crédito donde ésta se espera. Y es correcto cuando usted intenta compartir, cuando aprende ciertas verdades o recoge ciertas enseñanzas. Sin embargo, algunas personas se enojan si la enseñanza de la lección que ha aprendido, si les enseña una lección que aprendió de ellos. Puede que sea algo personal, pero creo que es orgullo. Amén. Entonces, si tú le estás enseñando algo a tu hijo espiritual, ese hijo espiritual lo va a enseñar a otros. Entonces, tú no puedes molestarte porque él está enseñando una revelación que tú le estás dando. Justamente la revelación es una luz donde había oscuridad y no se puede tapar la luz. Cuando la luz brilla, todo se va a notar. Y si tú estás trayendo luz, esa luz, si le estás compartiendo con tu discípulo, no vas a poder callarle la boca y decir, no hables lo que Dios está mostrando, ¿verdad? Entonces, definitivamente no podemos nosotros llenarnos de orgullo con respecto a las cosas que Dios nos está dando. No te olvides que cuando tú das, Dios te va a dar más. Entonces, en ese aspecto no hay problema de que tú puedas enseñar las cosas que Dios te está hablando, te está mostrando, ¿verdad? En lo personal, yo tengo esa experiencia y mi esposo también. Él todo lo que recibe de Dios, él lo transmite, lo da y es como una fuente abierta, ¿no? Porque Dios sigue revelando y mostrando y dando más y más en abundancia. Entonces, hermanos, este es un tiempo en que necesitamos que la revelación de Dios fluya, que Dios le permita a los verdaderos profetas de oficio, a los apóstoles, traer revelación a la iglesia. Estamos viviendo tiempos en el que yo me quedo sorprendida, o sea, hay ministros muy importantes que esta mañana, por ejemplo, estoy escuchando una prédica de un ministro que es conocido a nivel mundial y él hablaba acerca de las tribulaciones que Dios les mostraba que iban a venir, muchas de ellas en el pasaje que compartimos el sábado pasado acerca de Isaías 24. Y él decía que ninguno de nosotros los cristianos vamos a pasar por esas experiencias, ¿no? Ni por las pestes, ni por los terremotos,
ciertos tipos de cosas que vienen con el juicio de Dios a las naciones. Sin embargo, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos pasando, ¿verdad? Estamos viendo que naciones enteras están pasando hambre, están pasando terremotos, estamos pasando en este momento una pandemia, epidemias. Entonces, ¿cómo explicarle al cuerpo de Cristo todas estas cosas si no hay una revelación fresca, verdad, y genuina de lo que va a pasar en estos tiempos? De lo que tú y yo tenemos que esperar, tiene que haber una voz profética, ¿verdad? Que anuncie realmente lo que Dios tiene preparado para este tiempo. Hermanos, si bien es cierto, vamos o estamos viendo persecución en el cuerpo de Cristo, estamos viendo diferentes tipos de calamidades y cosas que están escritas en la palabra, todavía nosotros no hemos visto el gran avivamiento que el Señor tiene prometido para aquellos que se han limpiado de iniquidad, aquellos que están esperando al Señor en santidad. Viene un tiempo glorioso para la iglesia. El Señor ha prometido que la gloria postrera de su casa sea mayor que la primera y que Él no va a venir hasta sino cuando sea la restauración de todas las cosas como fueron al principio. Entonces, para eso todavía faltan varias cosas que se den, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Cristo tiene que trabajar en revelación para que el Señor venga, ¿verdad? Y preparar el camino, así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor, ¿verdad? Y sabía, él era descendiente de Aarón, pero él no tomó, ¿verdad?, ese sacerdocio, sino que él asumió un nuevo ministerio, que era un ministerio profético. Él se fue al desierto a predicar, ahí se vistió con unas vestiduras, ¿verdad?, de pieles, y comió otro tipo de comidas, miel, langostas. ¿Y por qué hizo eso el profeta Juan el Bautista? Porque él sabía lo que Dios le estaba encargando en ese tiempo. Él sabía que estaba rompiendo en los aires, ¿verdad?, estructuras espirituales demoníacas. Él estaba predicando en el desierto, pero realmente lo que él estaba haciendo era romper estructuras demoníacas para que llegue el Mesías, para que venga el Mesías. Y muchas veces los profetas en este tiempo emergente pareciera como que están predicando en el desierto, pareciera como que le están hablando a las piedras, o que le habla a la iglesia y la iglesia no entiende. Pero no nos preocupemos, hermanos, porque sí es revelación que Dios está trayendo. Es lo que está pasando, que se están rompiendo estructuras demoníacas, ¿verdad?, en el cielo, en la tierra, aún debajo de la tierra, para que la revelación del Señor pueda venir a traernos una edificación importante en este tiempo. Amén. Entonces continuamos terminamos con la enseñanza sobre el orgullo. Dice: ofrezca sus notas a los jóvenes principiantes para ayudarlos en su salto inicial en el ministerio, debido a que ellos aún no saben preparar mensajes para sí mismos. Esto no significa que no insista en que estudien y reciban mensajes directos de sus propios periodos de estudio. Sin embargo, este puede ser un buen punto de partida para ayudarlos a lanzar sus propios ministerios. Amén. Entonces, hermanos, qué importante es, ¿verdad?, compartir la revelación, pero también dejar que ellos preparen, empiecen a tener sus pininos, empiecen a dar sus revelaciones, dejarlos que hablen las cosas que Dios les está diciendo, las cosas que ellos están interpretando. Qué hermoso, hermanos, en este tiempo poder tener un altar familiar. Qué bonita la manera como nos podemos comunicar. De repente no estamos juntos la familia, pero sí podemos hacerlo a través de los WhatsApp, a través de diferentes formas de comunicarnos, y poder tener un altar familiar donde los hijos puedan tomar las escrituras, puedan ellos mismos interpretarlas, puedan orar con respecto a lo que Dios está trayendo a través de la palabra, ¿no? No nos olvidemos que el Señor ha hecho que nuestros hijos, nuestras hijas profetizarán.
Nuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, en los posteriores tiempos los niños, las niñas van a profetizar. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios está activando a la familia, sobre todo a los que somos la familia de la fe, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Mi hija ayer me decía de que mi nieto, el más chiquitito, Gianluca, no almuerza si no se agarra de la mano de su papá, de su mamá y pide a Dios para que los bendiga los alimentos y también para que nadie muera del coronavirus, ¿no? Entonces, realmente vemos que Dios usa a los niños, ¿verdad? Para hacer una oración constante delante de Dios. Dios escucha su oración, su clamor, y definitivamente que es un mover profético que se mueve a través de los pequeñitos. Entonces, hermanos, gocémonos realmente en las promesas que el Señor tiene para nosotros. Oremos mucho por nuestros presidentes, ¿verdad? No solamente de acá de Perú, sino de las naciones, para que manejen todo esto con el cuidado que tienen que tener con las personas, con la vida de las personas. Realmente me gustó mucho escuchar ayer el mensaje, por lo que no vi cosas ocultas detrás de la expectativa que se nos está dando como país. Realmente va a ser un milagro poder tener la respuesta a todo lo que nos está pasando más pronto de lo que se tiene previsto, pero ahí están nuestras oraciones, creyendo que Dios puede hacer milagros, ¿verdad? De provisión. Él traerá sanidad y medicina, eso es lo que ha prometido para su pueblo. Y ahora más que nunca estamos viendo que todos estamos volcándonos a una búsqueda, a un desafío de servirle más que nunca al Señor. Un gran abrazo para todos y sigamos disfrutando mañana de las clases de la cizaña. Es un tiempo especial, un tiempo donde es la primera vez que estamos compartiendo, mi esposa está compartiendo las clases de primero la cizaña con respecto a todo lo que es el tema de iniquidades. Así que si tú tienes un llamado a ser un tutor profético, esto va a ser de mucha bendición para tu vida. Y si también tienes un llamado emergente, dones que Dios te está dando en lo profético, también va a ser una bendición muy grande que puedas ministrar a la iglesia con estos dones limpio y libre de toda iniquidad. Un gran abrazo para todos. Muchas bendiciones.